Y vamos al Salmo 32. Vamos a seguir teniendo esta pausa en las cartas del apóstol Juan. Y vamos a hablar el día de hoy en el Salmo 32. Cuando lo tenga, me dice un amén. ¿Lo tiene, hermanos? Dice el Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, Shelah. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Shelah. Por esto, orará a ti todo el santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás, Shelah. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder expresar estos pasajes bíblicos. Amén. Amado Señor, Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Reconocemos, Señor, que somos pequeños delante de ti y que necesitamos de tu auxilio, de tu ayuda, de tu asistencia. No permita, Señor, que mi carne estropee en el mensaje que quieres dar en esta tarde. Gracias te damos por este medio de gracia, Señor, que nos has permitido estar en esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Qué hermoso título tiene arriba el Salmo 32. La dicha del perdón. Amén, hermanos. Una de las frases que expresó Martín Lutero cuando leyó Romanos capítulo 1 versículo 17, donde dice: mas el justo por la fe vivirá, fue: sentí que había nacido de nuevo y que las puertas del paraíso me habían sido abiertas. Las Escrituras todas cobraron un nuevo sentido, y a partir de entonces la frase "la justicia de Dios" no me llenó de odio, sino que se tornó a una maravillosa y dulce virtud del gran amor de Dios. Es decir, ¿qué estaba diciendo, amados hermanos, Martín Lutero cuando leyó Romanos capítulo 1 versículo 17? Estaba diciendo cómo él experimentó de una manera real, fíjese bien, hermanos, estaba diciendo cómo él experimentó de una manera real el perdón de Dios cuando entendió lo que es la justificación. Mas el justo por la fe vivirá,
ese fue el texto bíblico de Romanos 1:17 que lo llevó a nacer de nuevo y experimentar en su vida de una manera real lo que precisamente dice este salmo como título: la dicha del perdón. La dicha del perdón. Amados hermanos, ¿de qué trata este salmo? Este salmo trata precisamente de lo que dice en el título arriba en su Biblia, la dicha del perdón. Precisamente habla de eso. El Salmo 32, amados hermanos, es un salmo que habla sobre el perdón. El Salmo 32 también se le conoce como un salmo penitencial, donde vemos claramente el arrepentimiento de David. Este Salmo 32 vemos cómo Dios perdona a David, mas sin embargo también vemos los efectos que trajo el pecado en la vida de David. ¿Cuál es el contexto de este salmo? El contexto del Salmo 32 es cuando David es confrontado por el profeta Natal. Cuando David, con alevosía y ventaja, como decimos, amados hermanos, mató a Urías por mano del ejército enemigo y toma a una mujer que no le correspondía. Ese es el contexto de este salmo. Es decir, el contexto de este salmo es mentira, adulterio, asesinato. Vea cómo un pecado lleva a otro. Vea cómo un pecado va a llevar a otro. Repito, el contexto de este salmo era mentira, adulterio, asesinato. Cuando David, amados hermanos, toma a Betsabé, a pesar de que tenía varias esposas, David, al no controlar su lujuria, porque se dice, hermano, que la lujuria es uno de los pecados más difíciles de erradicar. Así que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con eso. Cuando David toma a Betsabé, a pesar de que David tenía varias esposas, mata con la espada de sus enemigos a Urías. David, amados hermanos, es confrontado por el profeta Natal, y cuando sale a la luz el pecado, porque Dios no se queda con los brazos cruzados. Dios no dará por inocente al culpable, porque muchas veces todo sale a la luz, por más que lo queremos esconder. Cuando David es confrontado por el profeta Natal y cuando sale a la luz el pecado, David no se autojustifica. No le echa la culpa a nadie, sino que David reconoce su pecado. Así de que, amados hermanos, el Salmo 32, nosotros vemos la amarga, vemos la difícil condición espiritual en que se encontraba David, vemos la dolorida experiencia que sufrió David cuando salió a la luz su pecado. Así de que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con el pecado. Jóvenes, hay que tener mucho cuidado con el pecado. Sin embargo, también en este salmo, cuando David reconoce su pecado, David expresa cómo se siente alguien de haber recibido el perdón de Dios. Quiero que sepa que alguien que ha recibido el perdón de Dios es la experiencia más maravillosa que pueda experimentar un ser humano. ¿Cómo podemos dividir este salmo, hermanos? Del verso 1 al 2 vemos la dicha del perdón. Del verso 3 al 4 vemos los efectos del pecado. Del verso 5 al 7 vemos la confesión del pecado. Del verso 8 al 10 vemos la instrucción de Dios. Y del verso 11 vemos una alabanza de David a Dios por haberle perdonado. Mira cómo dice verso 1 y 2, vemos la dicha del perdón. ¿Lo tiene, hermanos? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice David, o dice la Escritura, no hay engaño. La traducción lenguaje actual dice: Dios mío, tu perdón nos llega a todos como una bendición.
Tu perdón borra nuestros pecados y rebeldías. Amados hermanos, ¿qué vemos aquí? Vemos que una de las mayores bendiciones que pueda recibir una persona es precisamente lo que está diciendo David en este verso, que el saber que ha sido perdonado. En los dos primeros versos David prorrumpe con alegría, prorrumpe con gozo el saber que Dios le ha perdonado el pecado. ¿Qué dice David, amados hermanos? Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu, dice David, no hay engaño. Repito, amados hermanos, no hay mayor bendición. Téngalo por seguro que así es. No hay mayor bendición el saber que hemos sido perdonados y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que son los resultados de la justificación, como lo dice Romanos capítulo 5. Amén. Algunos comentaristas interpretan que David, al expresar esta bienaventuranza, está citando Génesis capítulo 15 versículo 6, donde Abraham fue justificado por la fe, porque siempre ha sido por fe. Más adelante el apóstol Pablo en Romanos, hablando de la justificación, dice lo mismo en Romanos capítulo 4 versículo 6, donde dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, el mismo gozo, amados hermanos, que sintió Abraham, el mismo gozo que sintió David, el mismo gozo que sintió Pablo, es el mismo gozo de aquellos que han nacido de nuevo deben de tener al saber que hemos sido nosotros perdonados por la justicia de Dios. Es el mismo gozo. Así que, hermanos, en estos dos primeros versos David expresa el gozo, expresa alegría, expresa satisfacción, no de algo material, no de algo efímero, no de algo pasajero, sino de algo mejor. David en estos versos expresa el gozo de saber que el pecado del cual fue confrontado por el profeta Natán ha sido perdonado, y para expresar esa alegría él tiene que hacer uso de la repetición, porque dice dos veces el pasaje bíblico: bienaventurado aquel cuya transgresión, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad. La repetición, amados hermanos, en la Biblia tiene el propósito de enfatizar algo importante, algo notorio, algo que no puede pasar por alto. La repetición. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que predicaron el viernes? El que tenga oídos, ¿qué? Ahí está la repetición. Vanidad de vanidades. Rey de reyes, Señor de señores. Entonces, ¿qué vemos aquí, amados hermanos? Vemos el gozo que tiene David de haber recibido el perdón y hace uso de la repetición. Repito, ¿qué pecado cometió David? Mentira, adulterio, asesinato. Es decir, según Levítico capítulo 20 versículo 10, David y Betsabé tendrían que ser apedreados. Tendrían que ser ejecutados. Y es por eso que David, amados hermanos, se siente gozoso. No solamente porque libró el juicio, sino porque Dios lo perdonó. Y hace uso de la repetición diciendo dos veces: bienaventurado. Bienaventurado. Yo no sé, amados hermanos, si usted siente gozo cuando Dios le perdona el pecado. Sin embargo, amados hermanos, a pesar de que David expresa un gozo del saber que ha sido perdonado, David dice en este verso, dice David, yo pequé.
yo pequé. Y qué difícil, amados hermanos, en ocasiones es reconocer o decir yo pequé. A veces se hace difícil eso. Porque no es lo mismo decir, no es lo mismo que yo me pare aquí y que diga todos pecamos, a decir yo. Hermanos, yo pequé. ¿Quién podría pararse a decir eso? Enfrente de todos y que diga, hermanos, yo pequé, yo cometí adulterio, yo mentí, yo maté. Bueno, eso es lo que está diciendo David. Imagínense a un hermano que alguien le diga a otro, hermano, tenga cuidado de mí porque yo soy un mentiroso de primera. Yo soy un lujurioso de primera. Hermano, no cualquiera puede decir eso. Soy un perezoso de primera. Mire bien, 3 veces David hace mención la palabra pecado para que no haya duda de que David está reconociendo que pecó. Número 1, nombra la palabra transgresión. 2, nombra la palabra iniquidad. Y 3, nombra la palabra pecado. Es decir, David en este salmo llama las cosas, mire bien hermano, David en este salmo llama las cosas como la Escritura nos dice a nosotros que se tienen que llamar. David en este salmo llama las cosas como la Escritura nos dice cómo Dios lo llama. David en este salmo llama las cosas como en la Escritura Dios lo ve. Transgresión, iniquidad, pecado. Así llama las cosas, como se tienen que llamar, por su nombre y con todas sus letras. ¿Sí o no, hermanos? Mas, sin embargo, en el tiempo que vivimos, la palabra pecado como que no se quiere pronunciar. La palabra pecado se ha quitado. Ejemplo, al adulterio le llaman un resbalón, una canita al aire. Al homosexualismo le llaman la comunidad LGTB o LGTB o LGBT. No digas la otra palabra porque es muy fuerte. Al matriarcado le llaman derechos de la mujer, feminismo. Al pecado le llaman una bajo autoestima. O es que tienen bajo autoestima. O es que David tenía una bajo autoestima y por eso se llegó a Betsabé. Eso no dice la Biblia, hermanos. Al aborto, que es asesinato, le llaman un derecho de la mujer sobre su cuerpo. Al lenguaje inclusivo, ¿usted sabe lo que es el lenguaje inclusivo, hermano? ¿O tiene idea? Le llaman un derecho para evitar la discriminación, donde supuestamente lo usan para no ofender la diversidad de géneros. Por ejemplo, la palabra todos, aquí, nosotros estamos todos aquí, ¿cierto o no? Pero la palabra todos en el lenguaje inclusivo le llaman todes. Hermano, eso es ridículo. Ellos, nosotres. Eso es una payasada, hermano, eso es ridículo. Porque supuestamente están ofendiendo los derechos de la diversidad de género. Mas, sin embargo, ¿qué vemos aquí nosotros? Vemos que aunque el mundo, aún dentro de la iglesia, quieren quitar la palabra pecado, David dice, yo pequé, yo transgredí, yo cometí iniquidad, palabras tal como se deben de nombrar. Palabras tal como se deben de nombrar.
¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Aprendemos que David, a la hora de ser confrontado, reconocía su falta, ya que para David, a pesar de sus descuidos, él veía como suma importancia no su reino, no su dinero, no su poder material, sino su relación con Dios. Y es por eso que al final del verso dice, en cuyo espíritu no hay engaño. Así dice al verso... al final del verso del verso 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Verso 2, al final, y en cuyo espíritu no hay engaño. Es decir, esta frase, en cuyo espíritu no hay engaño, habla de que fue honesto. Habla de que fue sincero. Sí, yo pequé, yo transgredí, fui yo. Vamos, hermanos, me temo que muchas veces nos preocupamos por el que dirán cuando pecamos. Que no sepa el hermano, que no sepa el diácono, que no sepa el anciano, que no sepa. ¿Y qué tiene que sepa? Lo más importante es que lo sepa Dios, hermano, y Dios lo ve. ¿Y por qué nos escondemos del hermano si de Dios no nos podemos esconder? Me temo que muchas veces, amados hermanos, nos preocupamos más por el qué dirán o por guardar una apariencia que no hay. Sin embargo, lo que lo llevó a David a alcanzar la misericordia es precisamente eso, que fue sincero y honesto. Yo pequé, en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que quiere el Señor, la honestidad. Verso 3. ¿Estamos ahí? Dice, una vez que David llama las cosas como las Escrituras lo llama, ahora David expresa qué causó los efectos del pecado en su vida, porque quiero que sepa que el pecado causa efectos. Verso 3, ¿lo tiene? Mientras callé, mire lo que dice. Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermano, ¿usted se ha sentido así de esa manera en ocasiones? No me tiene que contestar. Verso 4, porque de día y de noche se agravó. Mire lo que dice él. ¿Qué, hermanos? Sobre mí. ¿La mano de quién? Dios. La mano de Dios. Sobre mí tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y luego hay una pausa ahí que dice Shelah. Hermano, David expresa que en esta difícil experiencia que vivió expone que cuando él no confesaba su pecado, eso le trajo a su vida algunos aspectos como, por ejemplo, como cargas, porque eso es lo que trae el pecado. Cargas, dolor, gemido. Su aspecto físico se veía como agotado, tenía falta de paz, tenía tristeza, desconsuelo, pesadumbre, se sentía gastado y ¿sabe qué? No disfrutaba lo que él tenía. No disfrutaba el ser el rey. Porque quiero que sepa que un hijo de Dios cuando peca y oculta su pecado, lo que tenga, quiero que sepa que no lo va a poder disfrutar. Como lo tiene que disfrutar. No lo va a poder disfrutar. Así de que no nos engañemos. El pecado, hermano, trajo consecuencias. Duras consecuencias. Dios lo perdonó, pero trajo duras consecuencias. No solamente a David, sino a su familia. David expone, amados hermanos, que mientras él callaba ocultando su pecado, él no tenía paz. Siendo David un rey que tenía todo materialmente resuelto. Sin embargo, para David, el tenerlo todo sin Dios era tener nada.
Hermano, el tenerlo todo sin Dios para nosotros es tener nada. Es tener nada. Mire lo que dice el verso 3, la causa por cual él sentía ese dolor. Verso 3, mientras callé se envejecieron mis huesos, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Shelah. Si la causa del por qué David se sentía con dolor era porque Dios le trajo una fuerte disciplina por el pecado. Porque quiero que sepa que Dios disciplina. Hermanos, Dios disciplina. Hermanas, Dios disciplina. Jóvenes, Dios disciplina. Nosotros podemos ocultarle muchas cosas a nuestros padres, pero quiero que sepa que Dios mete vara. Mete vara y tiene su forma de meter vara. ¿Qué está expresando David? Está expresando, hermanos, que él sentía la mano de Dios ejerciendo presión sobre él, tanto que de una forma poética expresa la severa disciplina que está recibiendo de parte de Dios, o que recibió de parte de Dios. Dice el verso 4, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi ardor en sequedades de verano, Shelah. La palabra verdor se refiere como cuando una planta se está marchitando por falta de agua o como si estuviera en medio de una sequía. Así que David tuvo momentos, hermanos, donde por el pecado se sintió seco, se sintió vacío, sintió dolor, donde ya no aguantaba, como si estuviera en medio de un verano sufriendo a grandes temperaturas. Se sintió de esa manera. Y luego al final dice en el verso 4, Shelah. Como decir, porque sabemos que esto es una pausa, una meditación, como decir, ¿cómo es que caí en este pecado que me ha traído tanto dolor? ¿Cómo? Está meditando David. Así es que, amados hermanos, cuidémonos. Cuidémonos. Jóvenes, cuídense, porque el pecado trae factura. Amén. Amén. Pregunta, amados hermanos, ¿qué hace David cuando siente la presión de la mano de Dios? ¿Qué hace? No puede más. Y lo que hace es que confiesa su pecado. No hay más. Para el Hijo de Dios no le queda otro camino más que ese. Verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No le queda otro camino, hermanos. ¿Qué está diciendo David, amados hermanos? David está diciendo que cuando confesó sus pecados hubo un perdón instantáneo. Fíjese bien, instantáneo. Ya que, como decía Spurgeon, Dios está más dispuesto en perdonarnos más de lo que nosotros estamos más dispuestos en arrepentirnos. Y esa es una realidad. ¿Por qué? Porque en ocasiones, muchas veces, nosotros pensamos, ¿y qué va a decir la gente de mí? Muchas veces pensamos así. Muchas veces pensamos así. ¿Y qué van a decir de mí? Mijito, ni modo. Lo más importante es qué Dios dice de ti y de mí. Porque nuestra vida es tan frágil. Frágil, hermanos. Dice el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Verso 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. David sabía que mientras había tiempo de gracia, nos podíamos acercar a él. David conocía la gracia de Dios. Conocía la misericordia de Dios. Sabía que Dios es misericordioso. Pero también sabía que el pecado trae consecuencias. David sabía que esas consecuencias trajo la mano de Dios sobre su vida. Y David, amados hermanos, tomó la decisión de buscar a Dios confesando su pecado antes de ser destruido por completo. Por eso dice el verso 6, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Es decir, esta expresión, amados hermanos, que dice el verso 6, si lo tiene ahí, al final, la segunda parte del verso, ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán hasta él. Esta expresión es una expresión de juicio. Si no me arrepiento, ¿qué viene? ¿Qué viene? Juicio. Si no me arrepiento, ¿qué viene? Destrucción. Si no me aparto, ¿qué viene? Juicio. Bueno, esa es una expresión que está dando David de una forma poética. Esta es una expresión de que si no reconozco mi pecado y me arrepiento, hay juicio. Repito, David de una forma poética expresa el juicio de Dios, comparando el juicio de Dios con la inundación de muchas aguas. Porque yo le hago una pregunta, amados hermanos, ¿qué causa un tsunami? ¿Qué causa una inundación de agua? Destrucción. Eso es lo que causa. Destrucción. Hay una inundación de agua y hay mucha destrucción. ¿Se da cuenta de lo que puede causar el pecado, hermanos? Un pecado, amados hermanos, puede dañar años de matrimonio. Un pecado, fíjese. 10, 20, 30 años. Pero si predicaba, no importa. Pero si llevaba años predicando la palabra de Dios, no importa. Un pecado puede dañar 10, 20, 30, 40 años de matrimonio. Un pecado puede dañar la obra de Dios. Un pecado daña no solamente mi relación con Dios, sino la gente que nos rodea se duele. Son afectados también. Y un pecado daña lo más importante, que es nuestra relación con Dios. Un descuido es terrible, hermanos. Y en el contexto de este salmo, David, amados hermanos, se descuidó. Se descuidó. David, amados hermanos, va a Dios y confiesa su pecado y expresa que Dios le ha perdonado, porque dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado, y es por eso que él se siente feliz del saber que el Señor lo ha perdonado. Porque imagínate, amados hermanos, que tú vayas delante de un juez donde te da la lista de todos los delitos y te diga, tu récord está limpio. Imagínate eso. Yo creo que saldrás brincando ahí de la corte, O saldrás diciendo, es que yo tengo mucha fe. O quizás saldrás diciendo, es que por mí oró el pastor. No, hermano. No a nosotros, sino gloria a su nombre. Todo mérito es de nuestro Señor Jesucristo. Es la gracia de Dios. Porque a veces nos atribuimos cosas que no son, ¿verdad? Es que oró por mí y el pastor se siente como un pavo real. Y no, hermanos. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Bueno, David lo expresa. Tú perdonaste mi pecado. Un pecado vergonzoso, un pecado terrible. Hermano, Dios perdona los pecados.
Pero hay que venir con sinceridad delante de Él. Los pecados más vergonzosos Dios los perdona. El único que no es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y aunque muchas veces nosotros no hemos perdonado a David porque todavía le sacamos a la luz eso, Dios lo perdonó. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Shelah. Qué gozo, amados hermanos, es sentirse perdonado. Ahora, desde el verso 7 hasta el verso 10, vemos la instrucción de Dios. Es decir, David ha sentido los efectos del pecado. David ha sido perdonado y ahora vemos la respuesta de Dios, donde David tiene que ser instruido, porque el que comenzó la buena obra la terminará en el día de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Aleluya. ¿Qué vemos aquí en estos versos, del verso 7 al 10? Vemos, fíjese bien, hermanos, vemos que si tú le perteneces a Él, Él te va a dar dirección, Él te va a guiar, Él te va a aconsejar por su palabra. Verso 8, mira lo que dice. Ahí está respondiendo el Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis, mire cómo nos compara el Señor a nosotros, hermano. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Una vez que David sabe que Dios lo perdonó y que expresa los efectos del pecado, ahí no para todo, hermano. Ahí no para. Ahora el Señor le contesta y dice, bueno, yo te perdoné, pero necesitas entender esto. Porque esta es la respuesta del Señor. Y la respuesta del Señor es, te perdoné, pero ahora necesitas ser guiado. Te perdoné, pero ahora necesitas enderezar tu camino. ¿Y qué le va a dar? La instrucción. Señor, perdóname, y ni siquiera me aparezco en la iglesia. Y ni siquiera vengo a recibir el consejo de la palabra. Hermano, eso es como una burla. Con Dios no se juega. ¿Estamos de acuerdo? Esta palabra te hará entender, habla de instrucción. Habla de tenerte bien controlado. Habla de guiarte para que no vuelvas a salirte del camino. Sí, ya te perdoné. Hablando del Señor en este salmo. Ya sentiste los efectos del pecado. Ahora necesitas ser guiado por su palabra. Amados hermanos, en esta instrucción el Señor, mire bien, porque es la palabra de Dios, amén. Aunque usted se sienta como la reina, como las princesas del Señor, dicen una. No, hermano. A esas princesas que dicen que son las princesas del Señor, el Señor a usted y a mí nos compara con un mulo, con un caballo. No, tú dices que eres una princesa y no te sujetas, pero en realidad tú no eres una princesa, tú eres una mula. Hermanos, el Señor nos compara con el caballo como el mulo, donde en ocasiones necesitamos un freno. Un freno. ¿Para qué es un freno? Para que no sea rebelde el mulo.
para sujetarlo. Amados hermanos, es como si el Señor dijera en este verso: ¿qué prefieres? ¿Que Dios te lleve con cabestro? ¿Que te pongan un freno en la boca? ¿Que te lleven bien amarrado para que entiendas? ¿Prefieres eso? ¿O caminar bien delante del Señor? Hermanos, muchas veces Dios tiene que frenarnos usando la fuerza de su mano. Cuando se le pone el cabestro al caballo, ¿para qué es? Para que frene. ¿Y sabe dónde se lo ponen? En el hocico, en la lengua. ¿Y sabe qué? Cuando el jinete le jala, bueno, yo nunca he tenido caballos, pero hay que investigar, ¿verdad? Cuando el jinete le jala al caballo, le duele. Le duele. Amados hermanos, queremos pasar dolores para entender. Muchas veces Dios tiene que frenarnos usando la fuerza de su mano. Es decir, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, quiero que sepa que Él usará la fuerza de su mano cuando yo me comporte como un mulo. Me quiero poner de ejemplo yo para que nadie se ofenda. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, Él nos va a frenar, hermanos. Y usará la fuerza de su mano, usará la disciplina para hacerlo. Dios lo va a hacer. Téngalo por seguro que Dios lo va a hacer. Usted no se va a escapar ni yo. Dios lo va a hacer. Cuando nos volvemos como mulas, hablando sobre el pasaje bíblico, David dice que Dios usará la fuerza de su mano porque lo hizo con él. Usará el dolor. Repito, cuando a un caballo le ponen el cabestro y el caballo se quiere ir a un lado donde no debe de ir y le jalan el cabestro, el caballo se duele. Se duele. Y si nosotros somos hijos de Dios, Dios va a poner freno a través de la disciplina del Señor. Porque como dice el libro de los Hebreos, que la disciplina en sus inicios es como amarga, algo que duele, pero produce frutos apacibles de justicia. ¿Quién quiere disciplina? Nadie quiere disciplina. Amén. ¿Quién quiere vara? No queremos vara. Pero siendo hijo del Señor, lo usará la fuerza de su mano. Y Él tiene la forma como instruirnos a nosotros. Verso 10. ¿Lo tienen? Muchos dolores habrá para el impío. Es decir, mientras quieran seguir como caballo desbocado o como mulas, David está diciendo, mientras quieran seguir así, habrá mucho dolor. ¿Quiere seguir así? Habrá mucho dolor. Mucho dolor. Dice, mas el que espera a Jehová le rodea la misericordia. ¿Qué queremos, amados hermanos? ¿Dolor o misericordia? Queremos misericordia. Aún la disciplina es misericordia. Y para terminar, verso 11. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Después de que David reconoce, hermano, que la mano de Dios fue sobre él y sintió el dolor, porque repito, quiero que sepas que si tú eres un hijo de Dios, amados hermanos,
y actuamos como el caballo, como el mulo, Dios va a usar la fuerza de su mano. No te vas a escapar. No te vas a escapar. Ni tú ni yo. Una vez que David entiende los efectos que tuvo el pecado en su vida, entiende que hay muchos dolores para el impío, porque no quieren la corrección, y entiende que mientras él cayó, se desgastó espiritualmente, físicamente. En este salmo, que es la dicha del perdón, Salmo 32, en el último verso, él expresa que hay que alabar al Señor, hay que gozarnos en el Señor, hay que cantar con júbilo, ya que el Señor, amados hermanos, perdonó su pecado. Amén. Dios es un Dios de restauración, pero no es como nosotros queramos, es como Dios dice. No necesitamos el cabestro, hermanos, pero si es necesario, Dios lo usará, porque Él es su hijo y Él es su hija. Ponte de pie, vamos a orar, hermanos.